Bienvenidos a Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Canal Judicial. Mi nombre es María Nieves García Manzano y el día de hoy tocaremos un tema sumamente importante para la realidad nacional: el presente y el futuro de la reforma energética. Hacia dónde va no solamente la reforma, sino el derecho energético. Y para ello tenemos un ponente de lujo, el licenciado Javier Centeno Barrios, coordinador de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. El licenciado Centeno es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con estudios de maestría en la UNAM, socio senior de Centeno Mora Abogados, firma de abogados especializada desde el 2002, entre otras cosas, en energía, licitaciones, proyectos de infraestructura, contratos administrativos y así como en impacto social, derecho de vía, uso y ocupación superficial. Participa en el Consejo de Administración de diversas sociedades y asociaciones, es secretario técnico del Consejo Mexicano de la Energía, de la Asociación Mexicana de Empresas del Sector Petrolero, del Clúster de Energía de Coahuila, coordinador de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana, como lo comentamos hace unos momentos, y consejero en el Clúster de Energía Tamaulipas, Texas. Para el sector público, entre otros cargos, fue en 2 ocasiones director general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gobernación y negociador del Gobierno Federal con el EZLN. En Petróleos Mexicanos fue el abogado general de la institución, prosecretario de los consejos de administración del corporativo y subsidiarias y consejero en sus filiales. Mi querido Javier, ¿quién mejor que tú para hablar de este tema? Gracias por la invitación, María Nieves. No, muchas gracias. Muchas Gracias por acompañarnos, Javier. Y bueno, pues para empezar, abriendo un poco boca en lo que tiene que ver con la reforma energética, ¿por qué consideras que fue importante la reforma energética desde el 2013? ¿Qué fue lo que cambió en México a raíz de la reforma? Fue una reforma porque, en primer lugar, fue una reforma producto de un pacto por México, si nos acordamos bien. Todas las fuerzas políticas del país estuvieron consensando temas en común y que tuvo como resultado al final una reforma estructural, entre otras, en el tema energético. Vino a modificar absolutamente el esquema jurídico y el esquema constitucional en la materia, que había estado vigente en nuestro sistema jurídico desde 1958 con reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional del ramo del petróleo y que luego simplemente se ajustó un poco el texto constitucional hasta el año prácticamente de 2013, diciembre de 2013, cuando se aprueban estas reformas a la Constitución. La importancia finalmente se traduce en que, de haber sido un monopolio del Estado prácticamente, una actividad cuya titularidad y ejercicio en términos jurídicos le correspondía exclusivamente al Estado o a sus órganos como eran la Pemex y CFE, viene una apertura, pero es una apertura en la que se permite la participación del sector privado, pero siempre anteponiendo la necesidad de contar ya en este momento con la nueva reforma, con Petróleos Mexicanos y con CFE fortalecidos para que se continúen siendo un eje rector, un eje impulsor de la propia actividad dentro de la energía en México, y finalmente con ello ir empezando a resolver y a afrontar problemas que se venían teniendo. Yo creo que el sistema y las relaciones y el desarrollo incluso ya había dado de sí, y era necesario finalmente contar con la fuerza de la propia sociedad, con el objeto de generar sinergias y poder obtener mejores resultados para tener más energía. La energía, yo creo que prácticamente es un nuevo factor de la producción. La energía es elemental simplemente para el desarrollo de la propia convivencia, de la propia sociedad, y la energía también es elemental y necesarísima para poder producir, generar riqueza, desarrollo, crecimiento y por lo tanto tener como consecuencia, por ejemplo, el incremento de la recaudación fiscal para que con un mayor incremento y con mayores recursos públicos se puedan implementar mejores políticas públicas
en favor de la sociedad. Entonces, por ejemplo, podríamos ver como uno de los objetivos subyacentes de toda esta reforma jurídica precisamente el tener más energía, que haya más energía en el país. Más energía. No solamente en lo que los ciudadanos de a pie podemos ver como las gasolinas, el diésel, demás, sino gas natural también, ¿no? Gas natural, que es un gran tema para la industria. Por supuesto. Y eso, bueno, son dos grandes temas, seguridad energética y soberanía energética. Seguridad energética porque debemos de saber o debemos de mantener como algo cotidiano, pues que tenemos un acceso a energía barata, con calidad, eficiente y en términos oportunos. Y desde luego también soberanía, porque finalmente México deje de depender, sobre todo si somos un país con los recursos naturales que tenemos, somos ricos finalmente en temas de los yacimientos de hidrocarburos, somos ricos también en materia de solar, eólica, en fin, con recursos naturales, pues bueno, creo que debemos de aprovechar la naturaleza en términos sustentables y con protección al medio ambiente y la ecología, por supuesto. ¿Se encuentran vigentes estas causas que dieron origen a la reforma energética? Sí, yo creo que sí. Finalmente, en la iniciativa presidencial del año 2013, se planteaban diferentes objetivos. El primero de ellas, por ejemplo, era aumentar nuevamente la producción petrolera, de aceite, de petróleo. En ese momento, la producción era de 2,5 millones de barriles de petróleo. Se planteaba llegar a 3 millones de barriles en este año 2018-2019. Desafortunadamente, bueno, vamos a ver los otros sectores. Y en el caso, por ejemplo, del gas, estábamos produciendo 5,000 millones de pies cúbicos de gas. La idea era subirlo a 7,800 para 2018 y para el 2024 llegar prácticamente a 11,000, un poquito menos de 11,000 millones. ¿Qué implicó y qué significó esto finalmente? Hoy, actualmente, tenemos una producción petrolera de 1,750,000, 1,800,000 barriles diarios de petróleo. Nuestra producción gasífera también ha caído. La generación de la energía eléctrica continúa, se mantiene. Se ha logrado generar y crear las bases de un nuevo mercado eléctrico. Sin embargo, no se ha logrado hasta este momento, por un lado, evitar o superar el uso de energía original fósil, es decir, combustóleos, por ejemplo, claro, para poder producir energía eléctrica. Tampoco hemos logrado llegar a cumplir con todos los compromisos que se tenían, o las metas, no hay compromisos, las metas que se tenían establecidas de energía verde, o de origen, digamos, con renovables. Y desde luego también tener tarifas un poco más baratas. Ese es un tema también que necesita México de manera urgente acceder, digamos, a mejores tarifas que sean competitivas, simplemente porque se trata de un elemento de producción. Claro, fundamental para la industria, el tema del precio de la electricidad. Entonces, ¿sí enfrenta muchos retos todavía la reforma? O sea, en 2013, ¿cuál es el mayor avance que tú has identificado en estos 5 años de reforma energética? ¿Cuál es el mejor avance hasta la fecha? Yo creo que finalmente se trata de un nuevo orden jurídico, de un nuevo derecho energético. Okay. Desde luego, tiene sus nichos de oportunidad, como se identifica, claro, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Y el mayor reto todavía está en la implementación del mismo. Desde luego, se tendrá que combinar ahora con la nueva política pública, con la nueva política energética de este gobierno que está iniciando su administración en el 1 de diciembre pasado. Y ahí hay un planteamiento también de fondo, porque la reforma energética del 2013 lo que hizo fue, para que dejara de ser un monopolio, en términos jurídicos, en materia de hidrocarburos, la parte de la cadena de valor que se refiere al upstream, que se llama, que es la exploración y la extracción, se mantuvo como una actividad del Estado, que pueden los particulares participar mediante licitaciones públicas, y al final se adjudican contratos a estos particulares, quienes en un ámbito regulado pueden llevar a cabo esas actividades. Todas las demás actividades del sector, o sea, de la cadena de valor, fundamentalmente lo que es el transporte, almacenamiento, la distribución, también la refinación, también el procesamiento del gas, se convierten prácticamente en actividades cuya
titularidad en términos de actividad, de derecho, de actividad para desarrollar esa actividad, le corresponden a los particulares. Desde luego, se trata de una actividad de libre emprendimiento, pero que requiere de un permiso previo y que desde luego su ejecución requiere de una regulación, de una actividad que esté siempre sujeta, o sea, a elementos mínimos, por ejemplo, de ecología, de medio ambiente y sobre todo también en términos de competencia económica. Hacías hace rato una distinción que es súper interesante de la soberanía energética a diferencia de la seguridad energética. ¿Esta participación de los particulares no afecta a la soberanía energética del país? Yo creo que no, porque si mantenemos en primer término empresas productivas como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fuertes, pues evidentemente tenemos siempre a disposición del país a dos grandes órganos que además tienen históricamente toda una trayectoria, una identificación y sobre todo un conjunto de técnicos y profesionales excepcionales. Por otro lado, hay mucha capacidad, ¿no? Dentro de la gente que trabaja en Pemex. Hay una gran riqueza. Una gran indudablemente, riqueza de ser humano, sí, ¿no? De persona, de trabajadores. Al mismo tiempo, el Estado mantiene las facultades finalmente regulatorias. En los términos de los contratos, pues hay todo un régimen de derecho público exorbitante que se aplica. Desde luego la ejecución, señala la ley, se tiene que sujetar al derecho privado. Sin embargo, el Estado siempre mantiene la capacidad para poder conducir, desarrollar, convocar. Digo, tan es así que incluso hay una decisión del Ejecutivo para suspender, por ejemplo, hasta no ver y analizar de mejor manera los resultados de las diferentes rondas, pues es la ronda número 3, en donde estaban en suerte varios campos de aguas someras y otros terrestres. Y en materia de electricidad incluso, pues vemos, por ejemplo, también la subasta, que también se está deteniendo, suspendiendo. No se han cancelado, sino hasta ahora... Están en stand-by, ¿no? Esperando para ver cómo... Claro. Me imagino que también será un tema de analizar cómo está Pemex, cómo está CFE, ¿no? Conocer bien cómo están ambas empresas productivas del Estado antes de continuar tomando decisiones, sí, ¿no? Fundamentalmente. Así es. Muy bien. Coincido. Volvemos en un momento más con Javier Centeno para seguir hablando de la reforma energética. Gracias. Bienvenidos de regreso a Háblame Derecho. Mi nombre es María Nieves García Manzano y el día de hoy seguiremos conversando con el licenciado Javier Centeno respecto a los retos y los desafíos que enfrenta la reforma energética en nuestros días. Javier, estábamos hablando un poco del tema de mantener la regulación por parte del Estado, la importancia que ello tiene y que es fundamental para poder contar con la soberanía energética que nuestro papel requiere. En este orden de ideas, me gustaría que nos platicaras un poco cómo está el tema de las importaciones de hidrocarburos, las importaciones de gasolina, de gas, de diésel. Sí. ¿Qué está pasando? Es un tema, desde luego, vigente, actual y preocupante. Preguntabas hace un momento cuáles habían sido las causas, y las causas eran precisamente atender y resolver problemas de importación y de déficit prácticamente en la producción petrolera y de importación que estábamos haciendo de petrolíferos, y desde luego también problema de generar energía eléctrica más barata con origen verde, estableciendo además todo un nuevo sistema. En materia de hidrocarburos, el problema es de que actualmente traemos prácticamente una disminución de la plataforma, la producción de la plataforma petrolera. En lugar de estar produciendo 3 millones, estamos sobre 1.8 millones diarios de barriles de petróleo. Estamos en materia de gasolinas, estamos importando el 73% de gasolinas. Estamos en materia de diésel importando el 69% de nuestros requerimientos, de nuestro consumo, y en materia de gas natural el 64%. Entonces, en este orden de ideas, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de estas amplias y grandes, enormes importaciones de gasolina y de diésel, ¿entonces está bien la refinería? Sí, podemos decir que
se trata de una definición de política pública, ya ha sido asumida, y yo creo que el tema es contextualizarlo finalmente. Yo creo que no es un problema jurídico en el sentido estricto de la palabra. Es cierto que necesitamos perfilar y depurar mucho a partir de la experiencia que se ha tenido de estas leyes, reglamentos y sobre todo las regulaciones administrativas que estamos teniendo. Estábamos acostumbrados a que prácticamente en materia de hidrocarburos y en materia eléctrica los propios organismos descentralizados eran quienes se autorregulaban, y hoy hay terceros, órganos reguladores autónomos que se deben de mantener, técnicamente deben de ser autónomos, también administrativamente con el objeto de poder asegurar la imparcialidad necesaria que requiere cualquier mercado y cualquier economía, y que desde luego se requiere tal vez hacer una revisión y tratar de buscar y hacer una visión integral de todas estas regulaciones, que eso nos está impidiendo tener autoridades que puedan actuar de manera rápida e inmediata. Entonces, bajo ese punto de vista, debemos simplemente también de reconocer en primera instancia que necesitamos sí una revisión de este marco jurídico, pero fundamentalmente en el tema regulatorio. 2, necesitamos identificar y reevaluar el papel que debe tener el Estado en la intervención y la regulación de todas estas actividades. Y 3, tenemos que acabar de emprender la generación de las condiciones necesarias para poder producir más y mejor. Porque se habla mucho de que, es una idea generalizada en cierto sector de la población, que la reforma energética no ha dado los resultados esperados. ¿Tú crees que es una cuestión de tiempo, que es una cuestión de iure, de facto? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente dice que la reforma energética no ha dado los resultados esperados? Yo creo que las expectativas que se plantearon cuando se inició y se planteó la reforma energética... ¿Eran demasiadas? Fueron demasiadas altas. ¿Por qué? Porque simplemente para que en materia, por ejemplo, el presidente de México y el nuevo gobierno ha señalado de manera insistente que deberíamos estar produciendo más, tanto petróleo como gas, deberíamos de haber reducido las tarifas, deberíamos de haber tenido, en fin, una serie de éxitos, gasolinas más baratas. Pero la producción lleva un tiempo, ¿no? No la puedes acortar, claro. No puedes obligar a hacer una exploración en menos del tiempo de humanamente posible, ¿no? El barco solamente puede pasar X número de veces a hacer la sísmica. Claro. Y en todas partes es una práctica cotidiana en todos los sistemas, en todo el mundo, que cualquier proyecto de esa naturaleza, cuando menos son 2 años de exploración y de exploración y sobre todo también para poder identificar un plan de desarrollo para los siguientes años. Claro. Porque es aparentemente sencillo perforar y obtener. Sin embargo, se debe de identificar cuáles son las características geológicas, en dónde están, cómo comenzar, cómo incluso proteger la integridad de los pozos y que no se pierda la presión, porque si no, de otra manera es imposible o resulta mucho más caro poder extraer el petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, es cierto que prácticamente se está produciendo se ha invertido el 0.7% del monto total comprometido, pero en la realidad es de que la inversión va a venir a partir del tercer año, y precisamente estamos en la época en la que a partir de la primera licitación ya empieza a darse las inversiones fuertes, y la producción deberá de darse en 1 o 2 años más. Okay. Por ello yo creo que yo como continuaría y mantendría finalmente las licitaciones públicas, porque es indispensable que en todas estas licitaciones, en todas estas áreas geográficas que se han venido adjudicando, los propios contratistas están sujetos a una regulación, que las condiciones incluso económicas y de la relación económica con los propios contratistas también es muy acorde y está prácticamente dentro de los estándares internacionales, incluso un poco más hacia la regalía, favoreciendo hacia las regalías en favor del Estado mexicano. Implica también que tengamos la capacidad y la obligación ellos de ir buscando mayores áreas, mayores reservas petroleras. Necesitamos crecer. Seguir explorando. Seguir incrementando las reservas petroleras y al mismo tiempo también ir generando a futuro la producción petrolera. De manera paralela, dentro de la política pública del propio gobierno, está también la de fortalecer a Petróleos Mexicanos.
Y fortalecer a Petróleos Mexicanos implica Sí. prácticamente un régimen fiscal, un tratamiento económico diferente. Sí, ¿qué significa? Porque se habla mucho de eso, fortalecer a Pemex, fortalecer a CFE, es un discurso Sí, señalado completamente todo el tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fortalecer sí. a Pemex? Porque constitucionalmente hablando, por la reforma y sobre todo por las disposiciones transitorias en donde se identifican los parámetros mínimos dentro de los cuales se debe desarrollar la legislación secundaria, se establecen que las empresas productivas del Estado, Ujú. pues simplemente son empresas que están, incluso que tienen una autonomía, deben tener un gobierno corporativo, no deben ser administradas por el gobierno, sino es un gobierno, un consejo de administración especializado, experto, y además tiene toda una serie digamos, de regímenes jurídicos especializados, por ejemplo, en materia de controles internos, Ujú. de transparencia, incluso de relaciones de carácter personal, con el objeto prácticamente de que sin dejar de ser un órgano y un brazo del Estado, tanto Pemex como CFE, se les permita tener una capacidad para poder generar actividades productivas Ok. y sobre todo también que tengan un equilibrio financiero. El problema es que históricamente, en el caso de Petróleos Mexicanos, pues prácticamente en lugar de que el endeudamiento lo hiciera el gobierno federal, lo hacía Petróleos Mexicanos porque Por los activos también, ¿no? De Pemex, ¿no? ¿O no? pues son puros activos y porque sobre todo también, pues Pemex finalmente el riesgo crediticio de Pemex era menor que el riesgo México. Ya, Entonces le claro, salía más barato, el no se crédito. incrementaba el monto de la deuda pública y entonces desde luego hoy tenemos una circunstancia en la que Pemex está prácticamente sin los recursos necesarios para poder ni siquiera cumplir con sus compromisos y que entonces requiere una atención especial, así como Pemex sirvió al país y sirvió al Claro, fisco, yo claro. creo que hoy necesita también apoyo. Y en el caso de la CFE también hay un tema de que la CFE estuvo atrapada porque si había un decremento, por ejemplo, en la producción de gas Sí, y también del abastecimiento, empieza entonces a utilizar combustóleos y diésel para poder generar energía eléctrica a través de las termoeléctricas. Entonces tuvo que transformarse y se convierte prácticamente en una empresa de energía y empieza entonces a licitar y a convocar, por ejemplo, la construcción de ductos claro. gasíferos con el objeto de poder abastecer y por el objeto de poder generar energía eléctrica pues mucho más barata y sobre todo Claro. también menos contaminante. Porque ese es uno de los grandes éxitos consolidados de la reforma, la construcción de gasoductos, ¿no? Creo que se elevó exponencialmente en un 1000% Claro. la cantidad de ductos en general que teníamos en Sí. el país. Y muchos de ellos, me imagino, son para precisamente alimentar a la energía que necesita CFE, ¿no? Sí, Estando en un lugar en el que el gas es tan barato como lo es para nosotros. Porque algo de lo que también se habla de este tema de la soberanía energética es el hecho de que le compremos todo nuestro gas a los Estados Unidos en lugar de producirlo en México, que entiendo que hay reservas probadas importantes. Sin embargo, es más barato comprarlo a Estados Unidos que producirlo nosotros. es más ¿no? barato y necesitamos desde luego también ductos para poder transportar de manera barata, rápida y eficiente el gas o las gasolinas incluso. Sí, sin ducto no se puede, no se, o sea, el precio incrementa enormemente y ya no es Enormemente. rentable. No es rentable. En el caso del gas no es rentable y en el caso de las gasolinas, pues la relación, por ejemplo, en carro tanque es de 1, o sea, lo que vale $1 en ducto, vale 6 pesos en 6 veces más en carro tanque y 15 veces más por rueda, Claro, claro. por Sí, autotanque. es inviable, es inviable. Es inviable. Entonces, ¿sería como un pendiente también el continuar con la construcción de más ductos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que independientemente de la búsqueda de aumentar desde luego la producción, es yo creo que una exigencia nacional la de generar las condiciones precisamente para crear las sinergias y sobre todo producir infraestructura necesaria para transporte, almacenamiento y distribución. Y líneas de transmisión. Y líneas de transmisión y de distribución ¿no? en el caso del mercado eléctrico. Porque es más, y ese es un tema en donde existe un nuevo organismo descentralizado, el SENACE, responde incluso a estándares internacionales, es un ente autónomo que está generando incluso, que está regulando el despacho eléctrico y la parte de la transmisión y la distribución también se convierte en un servicio público a cargo de la propia Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que se mantiene también el control del Estado, la generación de la energía eléctrica y lo que es el suministro y la comercialización. Esa es la parte digamos, en la que los particulares acceden
Hoy la titularidad y el ejercicio de la facultad le corresponde Claro. tanto al Estado a través de sus órganos como también a los particulares, y eso desde luego permite pues ir generando toda una serie de sinergias y de consensos para que una vez que exista precisamente esta congruencia entre ellos, pues puede existir inversión y que se puede ir creando infraestructura. Generando mejor. Se habla de que estos organismos autónomos han propiciado el desmantelamiento de Pemex y CFE. A mí me parece que Pemex tiene la capacidad y la posibilidad, sin descapitalizarse, manteniendo sus propios activos, de poder generar relaciones, alianzas y asociaciones con los particulares. Para la generación. Pemex es el titular de las asignaciones petroleras. Pemex necesita tecnología y necesita recursos. Se puede asociar sin perder incluso el control. Okay. Y también en el caso de la CFE hay también fórmulas, incluso también hasta para la propia transmisión y distribución, que ese es un tema que incluso la propia ley señala de que la ley establecerá, y es uno de los temas que faltan regular y acabar prácticamente de aclarar para otorgar certidumbre jurídica y atraer en todo caso inversión privada sin que pierda el Estado el control mínimo necesario, además, desde luego, de la certeza y la seguridad, y desde luego también asegurando que los propios mexicanos tengan el acceso a esta energía barata y eficiente. Entonces, a contrario de lo que se piensa, estos órganos reguladores protegen la soberanía energética nacional en lugar de desmantelarla. Yo creo que sí, Y desde luego me parece que desde luego se tratan de órganos nuevos, de nuevas instituciones que necesitan probablemente tener un poco de más vínculo con los propios particulares, con las propias organizaciones representativas de los diferentes sectores. Desde luego también deben de considerar la situación en la que se encuentran sobre todo nuestras empresas productivas, ¿no? Claro. Porque si lo que se quiere son crear mercados, entonces ahí hay un tema de regulación asimétrica. Pero esa regulación asimétrica necesita ser, yo creo que, un poco más discutida con todos los actores para poder encontrar los justos medios necesarios para que permitan que las empresas productivas puedan consolidarse como empresas y que puedan efectivamente competir. Y al mismo tiempo asegurar, pues simplemente, pues, la producción y el abastecimiento necesario de toda la energía en todos los frentes que tenemos en el país. Entonces volvemos al tema que tocábamos hace unos minutos. ¿Es un problema de tiempo? O sea, finalmente la falta de consolidación, como se ve en muchos casos de la reforma energética, ¿es una cuestión mucho de tiempo? Yo creo que sí. ¿Y de normatividad? ¿De mejorar la normatividad? De mejorar la normatividad, de buscar certezas en las políticas públicas, reglas claras del juego. Yo creo que eso es importante. Y eso implica no solamente la legislación y la regulación administrativa, implica también políticas públicas, implica también intervención del Estado cuando sea necesario. Y muchas veces hemos visto, por ejemplo, en los temas de la construcción de los gasoductos, de los poliductos, sí, que hay muchos que se han detenido realmente por circunstancias que yo creo que en términos de políticas públicas y de desarrollo, pues no es exactamente lo más conveniente. Y tenemos el expediente jurídico necesario, porque el propio artículo 8º transitorio de la reforma constitucional en la ley de hidrocarburos y en la ley de la industria eléctrica aparece que se tratan de actividades que se consideran como de utilidad pública. Claro, que deberían serían de ser prioritarias. Claro, son prioritarias. Tiene entonces el Estado la capacidad para poder, sin menoscabo de los derechos de los terceros, imponerse y sobre todo establecer pues, una situación en la que va a favorecer a toda la comunidad. De beneficio mayor. De un beneficio mayor finalmente, pues que esa es parte de la historia de la regulación y de la protección de los derechos. Si tuvieras que definir en unas cuantas frases el planteamiento del nuevo gobierno respecto a la reforma energética, ¿cómo lo definirías? Tenemos desde luego que esperar, el gobierno está obligado en términos de ley, 26 constitucional, ley de planeación, a los 6 meses de haber tomado posesión, de expedir el Plan Nacional de Desarrollo, que es una fuente de derecho, es obligatorio prácticamente para todo el gobierno federal y desde luego puede ser concertado con los particulares, inducido con los particulares y coordinado con los estados de la República.
Hasta este momento, prácticamente, el planteamiento fundamental es fortalecimiento de petróleos mexicanos, mayores recursos en favor de petróleos mexicanos, actividad rápida y prioritaria, porque parece que en unos días, estamos principiando el año 2019 y en unos días se van a anunciar ya la adjudicación de nuevos contratos, sobre todo para empezar con perforaciones, y una gran actividad tendiente precisamente a asegurar el cumplimiento de la meta que se están comprometiendo para incrementar la plataforma productiva. 2, el ser autosuficientes en materia de gasolinas y diésel, en general petrolíferos. Aquí el tema es, desde luego, necesitamos muchos recursos económicos porque se requiere reconvertir prácticamente a todas las refinerías. Es un proceso inacabado dentro de Petróleos Mexicanos, un proceso que requiere de muchos recursos porque están diseñadas para poder refinar crudos ligeros cuando nuestra producción fundamentalmente es de crudos pesados. Que es más caro además de refinar y más complicado, según entiendo, ¿no? Y entonces por eso se necesita a veces importar crudos ligeros para poder hacer una mezcla, y la mezcla que sea, posibilitar que la mezcla pueda ser refinada. Desde luego también tenemos que considerar que México finalmente es un estado que va en franco crecimiento. Se tomó la decisión, pues bien, adelante, habrá que impulsarla, pero sin dejar de olvidar que tenemos un grave pendiente, que es el tema de la infraestructura, del transporte, almacenamiento y distribución, tanto de petrolíferos como de gas. Ese es un tema. Ha habido inversiones importantes, ¿no?, de grandes empresas transnacionales en el tema de almacenamiento. Yo he escuchado que se están construyendo muchísimas terminales. No sé hay muchos terminales en proyecto, hay muchos permisos. Así como hay también muchos permisos, por ejemplo, para la importación de gasolinas. El problema fundamentalmente es cómo poder transportar, distribuir. Que suceda, claro. Y desde luego habrá que ver en el futuro si se mejora la recaudación, a lo mejor habrá posibilidad de disminuir ese IEPS, que es el que afecta fundamentalmente el precio de la gasolina. Es un porcentaje muy elevado, ¿no? ¿Cuánto es? Es muchísimo. Es como el 42% más o menos la carga fiscal. Casi la mitad. La mitad de cada peso, 50 centavos, bueno, 42, casi 50. Y poder cumplir con el compromiso de gasolinas más baratas requiere no solamente disminuir la carga fiscal, sino que también se requiere una mayor eficiencia, y la mayor eficiencia se requiere una mejor logística, la mejor logística requiere infraestructura, y la mejor infraestructura requiere inversión. Y lo mismo nos sucede, por ejemplo, en el caso del mercado eléctrico. En el caso del mercado eléctrico, el compromiso fundamental es el de privilegiar la generación de energía eléctrica con orígenes hídricos. Las hidroeléctricas. Sí, claro. Sí, retornar mucho, porque creo que las hidroeléctricas también tienen un tema de mucha potencia, ¿no? Y creo que eso es importante, que, por ejemplo, un solar o un eólico, creo que genera capacidad, pero no potencia. No entiendo muy bien eso, pero sé que las hidroeléctricas tienen más potencia. Es importante porque finalmente la potencia es un tema que requiere en este país, que se requiere de manera urgente, y que, pero la búsqueda finalmente es la de un equilibrio, de un portafolio prácticamente de diferentes orígenes. Una matriz energética, ¿no? Como la llaman. Una matriz energética, porque de otra manera se necesita siempre obtener, además de que tenemos, compromisos en la ley de transición energética, en la ley de cambio climático, que también se fueron obteniendo. Tenemos también, México suscribió y está comprometido en los términos del Convenio de París. Necesitamos llegar en el año 2024 a que la producción de la energía eléctrica de este país, del 100%, el 35% provenga de energías verdes. De esta manera, necesitamos cumplir también y necesitamos mantener un equilibrio. Entonces, es cierto que se requiere fundamentalmente este tema de impulsar no solamente las hidroeléctricas. Yo creo que también debiera de impulsarse la geotermia. México es uno de los países que tiene una gran capacidad geotérmica. Tiene prácticamente la capacidad y la posibilidad de poderlo hacer tanto el Estado mexicano como los particulares. Hay una ley también expresa para ello, y que hasta ahora no ha tenido el impulso necesario. ¿Por qué crees que haya pasado eso con la geotermia? Porque la geotermia es una energía de la que no se
Como bien dices, pues no se habla mucho, no se conoce mucho y sí hay un potencial importante. Es un tema de políticas públicas. Yo creo que Ok, se de trata de un impulsar impulso la... prácticamente y de promover. Ok. Así como, por ejemplo, no se promueve la energía atómica, Claro, ¿no? claro, por supuesto. Ujú. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos en un momento para continuar hablando de la reforma energética con Javier Centeno. Gracias por continuar acompañándonos en Háblame Derecho. Continuamos hablando con el licenciado Javier Centeno respecto a la reforma energética. Javier, hablábamos hace unos momentos de la suspensión de la última ronda, de la ronda 3 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cuarta subasta de renovables. ¿Cómo ves eso? ¿Consideras que ha afectado en cierto sentido el desempeño de la reforma energética y la inversión de los particulares en nuestro país? ¿La credibilidad? A mí me parece que hay que abonar y otorgar el beneficio de la duda al nuevo gobierno, en el sentido de que creo que tiene derecho a hacer una revisión de la actividad, de cómo se ha venido desarrollando, sobre todo que los resultados no fueron los esperados, pero yo creo que más bien fueron magnificadas las expectativas en términos de tiempo. Pero yo creo que no son excluyentes, porque la participación privada siempre va a estar sujeta a toda esa regulación y a la capacidad del Estado y al dominio directo de la nación. Sí, como en todos los demás sectores, como en telecomunicaciones, como en... que esa es una gran reforma, la de Y pensando también en términos de tiempos, en la medida en la que se inicie más tarde los resultados que se pueden obtener tanto en la producción petrolera como en la generación de energía eléctrica, pues va a durar más tiempo y la economía mexicana viene creciendo. Claro. De tal manera que ese es uno de los peligros. Y a mí me parece también, en el caso concreto de la reforma, de la ronda convocada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ahí hay un tema que se tratan de los recursos que están identificados como lutitas, gas shale o shale oil o shale gas. Fracking. El fracking, pero bueno, pero ahorita vamos con el concepto de fracking, pero yo creo que más bien habría que identificarlo como los recursos no convencionales. Ok. Porque finalmente las lutitas, pues prácticamente no se trata de un yacimiento petrolífero en el sentido estricto de la palabra, sino más bien se trata como de una formación geológica en donde la molécula del hidrocarburo está entreverada dentro de las moléculas del propio gas y de las rocas, ¿no? Y de una manera u otra, el fracking pues, es una práctica y una técnica que siempre se ha utilizado en la industria petrolera, que se desarrolló y se perfeccionó en el año 2008 en Estados Unidos, y que eso le ha permitido incluso a la propia industria americana pues pasar de ser un país que era importador, ahora es un país exportador y gran productor. Desde luego a mí me parece que también se debe de revisar de una manera muy profunda estas ideas que me parece que son prejuicios. Ok. Habrá que analizarlo con más detalle y ver verdaderamente las repercusiones positivas y negativas, ¿no? Porque habrá que ver incluso los países en donde está prohibido el fracking, son países que prácticamente no tienen estas formaciones geológicas. En México es fácil prohibir lo que no tienes, claro. Así cualquiera, pues sí. Claro. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, se señala que produce gran contaminación en agua. Estas reservas geológicas, vamos a llamarlo así, de lutitas, están a 3.500, entre 2.000, 3.000 metros hasta 3.500 metros de profundidad. Los mantos freáticos más o menos están máximo 500, 600 metros de profundidad. Lo mismo se tiene que perforar
para un yacimiento convencional que para uno no. que para uno no convencional. Dos, se señala y se indica que utiliza mucha agua. Mucho, o sea, y no es cierto. Se utiliza mucho menos agua que los procesos mineros o con los procesos, por ejemplo, de la industria textil. Uy, claro. O, por ejemplo, la Sí. producción de papel, Sí. mucho menos. Desde luego, también se puede asociar y ya se están buscando nuevas fórmulas para tratar de generar, digamos, nuevas fórmulas que sean menos contaminantes. Sí, que Para, permitan. que permitan. Tres, se señala, por ejemplo, que producen temblores. Pero hasta ahora no hay ningún Evidencia estudio, científica. una evidencia científica, y mucho menos. Sin embargo, se pueden establecer, pues simplemente que a partir de la actividad sísmica del lugar en donde se esté llevando a cabo, porque Una línea base sísmica. claro, simplemente que en el momento en el que hay una alarma y en ese momento se detiene todo y se revisa, Claro. simplemente se puede llevar. Y con esta regulación, yo creo que debemos y podemos, se trata de una beta que no hemos desarrollado de manera adecuada. En el estado de Texas simplemente llevan ya más de 18,000 pozos petroleros. 18,000. En México, 18,000. Y en México llevamos unos cuantos. Hay un campo petrolero en el norte de Coahuila que Pemex ha estado desarrollando en conjunto con una empresa privada y pues con gran éxito y sin ningún problema ni ecológico, ni ambiental, Ni social, nada. ni social, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que son de los temas A y los ejemplos reconsiderar. que debemos de reconsiderar de una manera profesional, Claro. pausada y sobre todo... Y objetiva, ¿no? Sobre todo. Objetivamente, sí. Ver objetivamente. Y en el tema de la energía eléctrica, pues nuevamente hablamos, como te hablamos de la matriz energética. Sí. Estamos buscando estos equilibrios. Yo creo que las fuentes más baratas de energía eléctrica, de producción de energía eléctrica, pues están simplemente en nuestros recursos renovables. Claro, por supuesto. Y tenemos somos ahí- privilegiados en somos ese sentido, privilegiados. tanto en el tema solar como en el eólico. En el eólico, ¿No? Nuestra capacidad instalada para producir este tipo de energías es enorme. claro. ¿No? Y Da ello para mucho. permite simplemente, ya lo vimos como en las subastas, se han obtenido precios espectacularmente bajos a nivel mundial. Claro, la última sobre todo, ¿no? Que fue Claro. de los precios más baratos del mundo, según entiendo, Claro. ¿no? De las compras más baratas del mundo de energía eléctrica. Y además el desarrollo de todos estos campos es mucho más rápido que el desarrollo de las hidroeléctricas, por ejemplo, de tal manera que, Claro, la construcción de una hidroeléctrica requiere pues una presa, ¿no? De Claro. entrada. y entonces toda esa construcción, pues simplemente son tiempos y se trata Claro. yo creo que de tener una Escoger. visión de conjunto, digamos, y me parece que es oportuno y es necesario considerar el impulso de esta subasta, de esta u otras más, calculando precisamente también el crecimiento del país, el crecimiento de la demanda La energética demanda, claro. y sobre todo buscando las fuentes que sean más baratas para que se traduzca al final en tarifas más baratas, pero fundamentalmente por eficiencia y bajos costos y que no existan tampoco Claro. la tentación de... Y llevar- volvemos a esto de la seguridad Sí, 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 energética. Cada claro. día alguien compra un teléfono celular nuevo y quiere conectarlo y Claro. quiere cargarlo. Entonces es parte de el Estado tendrá en este tema, ¿no? En el tema energético, que prever la demanda energética y tomar las mejores decisiones para conseguir que la electricidad y los hidrocarburos tengan una mejor, sean más baratos y que haya un mejor abasto, ¿no? Así es. Sería por ahí. Y bueno, Javier, me gustaría dedicar estos últimos minutos a el gran trabajo que has hecho en la Comisión de Energía de la Barra. ¿Y cuál es el posicionamiento de la Barra? ¿En qué está trabajando la Barra mexicana en estos temas de la reforma energética? ¿Hay alguna propuesta? ¿Se está generando alguna propuesta? ¿Se está trabajando colegiadamente? ¿Qué se está haciendo? Sí, yo creo que bueno, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, órgano gremial, ha reiterado incluso de manera formal ante las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, que tiene interés, intención y deseos de acercarse para colaborar. Son autoridades constituidas, legítimas, constitucionales, legales, y por supuesto tenemos, yo creo que la obligación de participar y de coadyuvar con una opinión independiente, porque finalmente estamos obligados en términos de, digamos, profesionales y como ciudadanos mexicanos, de actuar en los términos más objetivos Claro. y sobre todo debidamente sustentados y fundados, en un ambiente de diálogo y de aportación, ciertamente. Y yo creo que aquí la Barra cree profundamente, y eso lo hemos discutido mucho en la comisión,
de que se deben de mantener desde luego inalterables, y este gobierno también desde luego está en este sentido, no tenemos ningún problema, y ahí hay una plena coincidencia en que los conceptos de propiedad originaria, dominio Claro. directo Claro, eso nadie lo discute, ¿no? y beneficio en favor de la sociedad de una manera directa e inmediata es un tema absolutamente indiscutible. Claro, superado. 2, desde luego también estamos con la idea de que el Estado no debe de perder su capacidad de intervenir cuando sea necesario, ni de regular, porque a través de la regulación, pues simplemente se van ordenando las relaciones de la sociedad sin menoscabo del interés público, porque finalmente se trata siempre de mantener el interés público, pero sin menoscabo tampoco de la seguridad de las inversiones. Entonces ahí ese equilibrio que debe de existir precisamente en esa relación, esos son los temas que deben de revisarse en los contratos petroleros, en los permisos que otorga la Comisión Reguladora de Energía o que otorga la propia Secretaría de Energía. Es un equilibrio delicado, ¿no? Es un equilibrio delicado, pero posible, que prácticamente se han dado en todos los sistemas, en todos los sistemas jurídicos, en todas las economías. No es nada extraordinario y creemos que tenemos la posibilidad, junto con otras organizaciones y sectores representativos de la sociedad y de la productividad, pues simplemente acercarnos y trabajar también de manera conjunta. Este sería como el posicionamiento de la barra, el continuar teniendo estos acercamientos, seguir buscando, ir aportando el conocimiento de todos los agremiados de la barra a encontrar la mejor manera de continuar con la segunda etapa de la reforma energética. Sí, yo creo que ya no deberíamos hablar de la reforma energética. Yo creo que la reforma ya fue, ya pasó. Se terminó. Tenemos un derecho energético, tenemos una situación y un sector. Y entonces necesitamos simplemente evolucionarlo y hacer esta revisión. Y en esta revisión, con estos principios, con esta intervención plural, incluyente, también pensar en grandes ejes rectores, y los ejes rectores en términos de economía y de producción en ese sector, pues simplemente tenemos nuestras empresas productivas del Estado. Pemex yo creo que tiene una capacidad enorme de poder continuar y sin perder incluso su propia naturaleza de empresa productiva, porque a mí me parece que fue una solución pues bastante inteligente la manera como se está tratando de conciliar estos dos mundos, el mundo del derecho público y el mundo del control que existe que debe de existir en la administración pública respecto de un ente que debe de actuar de manera autónoma, pero que es productivo y que incluso la revisión, digamos, de este tema es un tema también, yo creo que le urge por el bienestar del propio Petróleos Mexicanos y de la CFE. No podemos regresar a los antiguos esquemas de organismos descentralizados en donde la sujeción a las autorizaciones siempre impedían que prácticamente se pudiera desarrollar, y hay muchos ejemplos. Entonces, fundamentalmente la diferencia de las empresas productivas del Estado es que tienen más libertad de acción. Más libertad de acción, los criterios con los que deben ser administrados deben de ser diferentes, la transparencia, sí están obligados a la transparencia porque finalmente es una actividad pública, es una empresa propiedad de la nación, y desde luego también está realizando una actividad que a todos los mexicanos les interesa, ¿no? Y respecto de bienes que son o bienes o energía, que es un commodity fundamental, o del petróleo, que finalmente es de todos los mexicanos. Ahí el tema es si la transparencia como incluso si fuesen empresas que van a cotizar en bolsa. Claro, claro. Ahora, mucho se ha hablado, por ejemplo, de la inversión directamente en Pemex, pero simplemente también tenemos otro tema que son las filiales. Las empresas filiales, en términos de la ley de Petróleos Mexicanos, y las empresas filiales también los términos de la ley de la Comisión Federal de Electricidad, pues le permite prácticamente crear entes autónomos, regulados y controlados por los tenedores de las acciones, que en este caso serían fundamentalmente las propias empresas productivas, y eso le da facilidad para poder asociarse con particulares y poder generar las sinergias necesarias sin perder, como decíamos hace rato, pues simplemente los activos que tiene. Claro, sin poner en riesgo los activos y explotándolos, ¿no? Que algo de lo que se habla es de que están, en muchos casos, están pues en malas condiciones, ¿no? Claro. Y creemos incluso, es una obligación del Estado mexicano y de todos los mexicanos que estemos vigilantes, de que todo este patrimonio, que es patrimonio de todos los mexicanos, pues finalmente se mantenga, que sea productivo en la manera más eficiente, ¿no?
Sí, claro, y en eso también tiene que ver la imagen, ¿no? Tendrá mucho que ver la imagen que se dé de las empresas productivas del Estado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo aquel spot que creo que fue cuando se separó Luz y Fuerza del Centro, que se hablaba mucho de CFE, empresa mundial, y entonces las imágenes eran fantásticas y se generó un orgullo de marca hacia CFE, ¿no? De decir, bueno, mira qué bien está esta empresa. A lo mejor por ahí va también un poco el tema para, sobre todo para permear con estos temas, ¿no? Que son relevantes, que son muy áridos, que no todo el mundo los entiende, pero a veces visualmente se entienden mejor las cosas, Sí, ¿no? Entonces, indudablemente. seguramente gran parte de lo que habrá que hacer en este nuevo gobierno es recuperar, ¿no? Ese orgullo de estas empresas productivas del Estado como unas grandes empresas, Sí. ¿no? Hacia todos los mexicanos. También pensamos, desde luego, en la barra, en los órganos reguladores. Hubo alguna discusión pública acerca de la autonomía de los mismos. ¿Cómo va ese tema? ¿Ya se Y resolvió? se ¿O resolvió porque seguimos finalmente dudando? incluso hubo una expresión auténtica del gobierno mexicano y también ahí de los grupos parlamentarios correspondientes de retirar una propuesta que existía de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí el tema son relaciones y equilibrios finalmente un poco diferentes, porque los órganos reguladores autónomos en términos constitucionales Ujú. no son como los organismos autónomos como lo resulta, por ejemplo, el Banco de México, o puede Ya, resultar, claro, es por ejemplo, diferente el Instituto Nacional Electoral, la y su Comisión razón de ser Nacional, y su la objetivo y CNH, su... sí, Claro. porque finalmente también se establece dentro del propio texto constitucional que el Ejecutivo Federal contará con los órganos reguladores. Y entonces, los órganos reguladores tienen un límite absoluto, que es el derecho, el marco Ujú. jurídico y, en segundo lugar, la política energética del Ejecutivo Federal. Y la política energética del Ejecutivo Federal se emite por conducto de la Secretaría de Energía. Y Ya, claro. entonces, bajo ese punto de vista, tienen sus La límites. norma, la Secretaría de Energía con Claro. el programa de energía. Y entonces, los órganos reguladores deben de tener la autonomía necesaria y sobre todo el sustento necesario para poder trabajar de una manera autónoma, correcta, para poder ir produciendo todas estas, digamos, regulaciones de carácter técnico, administrativo, pero fundamentalmente técnico, que están asegurando la correcta prestación de los servicios, el correcto desarrollo de las actividades, El la cumplimiento de la protección del medio política ambiente y el complemento de las energética. políticas públicas. Entonces, hay un tema, por ejemplo, ahí la propia ley señala y establece la creación de un órgano colegiado que lo preside la Secretaría de Energía. Ujú. Tiene ahí su competencia y es una competencia yo creo que un poco limitada. Me parece que son de los temas revisables de la ley, de la ley de los órganos reguladores autónomos, en donde permita finalmente mejorar el flujo de información y de conducción y de alineamiento, vamos a llamar, que no requiere subordinación y tampoco jerarquía, Ya, sino que simplemente se requiere ir consensando claro. prácticamente estos elementos, y yo creo que hay que crear los instrumentos, y creo que ese es uno de los que se deben de perfeccionar en este tema. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Algo que haya faltado? ¿Alguna conclusión de estas cuestiones que está llevando a cabo la Bueno, barra? también me parece que es importante convocar a todos los abogados del sector, y bueno, no solamente abogados, porque se trata también de materias que son multifacéticas, Claro. multidisciplinarias, y que se necesita siempre un trabajo conjunto. Y a mí me parece que la creación de estas sinergias nos pueden permitir arribar a conclusiones que beneficien en general a México, finalmente. Yo creo que debemos de disponernos a trabajar de manera conjunta con un Congreso cada vez más actuante, Claro, muy activo. muy activo, y que desde luego tenemos que encontrar una mayor cercanía, desde luego con las autoridades administrativas, con las empresas productivas del Estado, y también tratando de ir buscando las mejores alternativas para que México progrese. Diálogo y colaboración, finalmente. Y fundamentalmente en beneficio del Estado En de Derecho. beneficio del Estado de Derecho. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias por Al acompañarnos contrario, el muchas día de gracias hoy, por la Javier. invitación. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es María Nieves García Manzano y los esperamos pronto en una emisión más de Háblame Derecho. Gracias.